Diseño de medidor digital de potencia eléctrica con lectura de datos en RF. El diseño de un medidor digital de potencia eléctrica con lectura de datos en RF implica varios componentes clave y consideraciones. No puedo proporcionar un diseño completo y listo para fabricar aquí debido a la complejidad y el alcance de tal proyecto, pero puedo describir los elementos y pasos cruciales involucrados. 1. Detección de la potencia eléctrica. Esta es la base del medidor. Necesitarás un método para medir con precisión el voltaje y la corriente. Los enfoques comunes incluyen transformador de corriente. TC. Un TC mide la corriente que fluye a través de un cable sin contacto directo, proporcionando aislamiento y seguridad. La salida del TC es una corriente más pequeña proporcional a la corriente principal. Transformador de voltaje, TV, o divisor de potencial. Un TV, o un divisor de potencial más simple, reduce el alto voltaje a un nivel más seguro adecuado para la medición. Sensor de efecto Hall. Estos sensores pueden medir la corriente directamente sin necesidad de un TC, pero su precisión puede ser menor que la de un TC para aplicaciones de alta potencia. La elección del TC y el TV, u otro método de detección, dependerá de los rangos de voltaje y corriente del sistema que se está monitoreando. La precisión de estos componentes impacta directamente en la precisión de la medición de potencia. 2. Conversión analógico-digital, ADC. Las señales analógicas del TC y el TV deben convertirse en valores digitales para su procesamiento. Un ADC es esencial para esta tarea. La resolución del ADC determinará la precisión de la medición de potencia. Los ADC de mayor resolución proporcionan mayor precisión, pero generalmente a un costo y consumo de energía más altos. 3. Microcontrolador, MCU. Un microcontrolador es el cerebro del medidor. Realiza las siguientes funciones. Adquisición de datos. Lee los valores digitales de los ADC. Cálculo de potencia. Calcula la potencia aparente, S, la potencia real, P, y la potencia reactiva, Q, utilizando las mediciones de voltaje y corriente. Las fórmulas son potencia aparente, potencia real, potencia reactiva, donde es el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. Para calcular, deberás medir la diferencia de fase entre las formas de onda de voltaje y corriente. Procesamiento de datos. Realiza cualquier cálculo necesario, como la acumulación de energía, kWh, el cálculo del factor de potencia y el formato de datos para la transmisión RF. Comunicación RF. Gestiona la transmisión de los datos medidos a través de RF. 4. Módulo de comunicación RF. Este módulo es responsable de transmitir los datos de potencia de forma inalámbrica. Las opciones comunes incluyen Wi-Fi, adecuado para rangos más largos y velocidades de datos más altas, pero puede ser más complejo de implementar. Zigbee, un protocolo de bajo consumo y baja velocidad de datos adecuado para muchas aplicaciones de medición. LoRaWAN. Una tecnología de red de área amplia de largo alcance y bajo consumo ideal para implementaciones de área amplia. Soluciones propietarias sub 1 GHz. Varios módulos RF propietarios operan en las bandas de frecuencia sub 1 GHz, ofreciendo un equilibrio entre alcance, velocidad de datos y consumo de energía. La elección depende de factores como el alcance, los requisitos de velocidad de datos, las limitaciones de consumo de energía y el cumplimiento normativo. 5. Pantalla, opcional. Una pantalla local puede mostrar los valores de potencia medidos. Esto es útil para el monitoreo local, pero no es estrictamente necesario si el método principal de acceso a los datos es a través de RF. 6. Fuente de alimentación. El medidor necesita una fuente de alimentación confiable. Esto podría ser alimentado por la red eléctrica, conectado directamente a la línea eléctrica que se está monitoreando. Requiere consideraciones cuidadosas de aislamiento y seguridad. Alimentado por batería, proporciona independencia, pero requiere reemplazo de la batería. 7. Desarrollo de software. Esto implica escribir firmware para el microcontrolador para manejar la adquisición de datos, el procesamiento y la comunicación RF. Esto requiere experiencia en programación de sistemas integrados y el microcontrolador y el módulo RF específicos que se están utilizando. 8. Calibración y pruebas. La calibración precisa es crucial para garantizar que el medidor proporcione lecturas confiables. Esto implica comparar las lecturas del medidor con un medidor de potencia estándar conocido. Las pruebas exhaustivas son necesarias para verificar la funcionalidad y la precisión de todo el sistema. Esta es una descripción general de alto nivel. Cada paso implica detalles significativos y conocimientos especializados. Los componentes e implementación específicos dependerán de los requisitos de la aplicación,
rango de potencia, precisión, rango de comunicación, etc. Considere consultar las hojas de datos relevantes y buscar ayuda de ingenieros de sistemas integrados experimentados para un diseño completo. ¿Puedes explicar más sobre la comunicación de RF en el diseño del medidor? Claro. La comunicación RF en el diseño del medidor de potencia digital juega un papel crucial en la transmisión inalámbrica de las lecturas del medidor a un sistema de monitoreo central o a un dispositivo remoto. Aquí te explico más detalles sobre este aspecto. 1. Tipos de comunicación RF. Wi-Fi. Esta tecnología es muy común para la comunicación inalámbrica de alta velocidad y largo alcance. Se utiliza en hogares, oficinas y lugares públicos. Sin embargo, para medidores de potencia, el consumo de energía puede ser una limitación, especialmente en aplicaciones alimentadas por batería. Bluetooth ofrece una conexión inalámbrica de corto alcance y bajo consumo. Es ideal para aplicaciones donde los medidores están cerca del dispositivo receptor, como la lectura desde un smartphone. Zigbee. Este protocolo de red inalámbrica de bajo consumo se utiliza principalmente en aplicaciones de Internet de las Cosas, IoT. Es ideal para redes de sensores, como medidores de potencia, donde la duración de la batería es crucial. LoRaWAN. Este protocolo de red de área amplia de bajo consumo y largo alcance está diseñado para aplicaciones de IoT a gran escala. Es perfecto para medidores de potencia en redes de distribución eléctrica, donde las distancias son grandes y las baterías tienen un ciclo de vida largo. Sub-1 GHz. Hay una variedad de protocolos propietarios que operan en la banda de frecuencia sub-1 GHz. Estos protocolos suelen ofrecer un equilibrio entre alcance, velocidad de datos y consumo de energía, lo que los hace adecuados para aplicaciones de medición. 2. Elección del protocolo RF. La elección del protocolo RF dependerá de las necesidades específicas de la aplicación, incluyendo alcance de comunicación, qué tan lejos deben comunicarse los medidores, velocidad de datos, cuántos datos deben transmitirse por segundo, consumo de energía, ¿cuánto tiempo debe durar la batería del medidor? Entorno de operación. ¿Hay interferencias electromagnéticas presentes? Costo. ¿Cuál es el presupuesto para el módulo RF? 3. Implementación de la comunicación RF. La implementación de la comunicación RF en un medidor de potencia implica módulo RF. Se utiliza un módulo RF específico para el protocolo elegido. Este módulo se encarga de convertir los datos digitales del microcontrolador en señales RF y viceversa. Antena. Se necesita una antena para transmitir y recibir las señales RF. La elección de la antena dependerá del protocolo RF y del entorno de operación. Software. Se necesita software para el microcontrolador para manejar la comunicación RF, incluyendo el envío y la recepción de datos, la gestión del protocolo y la detección de errores. 4. Seguridad. La seguridad es un factor importante a considerar en la comunicación inalámbrica. Se deben implementar mecanismos de seguridad para evitar el acceso no autorizado a los datos del medidor. Algunos métodos de seguridad comunes incluyen cifrado. Los datos se cifran antes de ser transmitidos para protegerlos de la interceptación. Autenticación. Se utiliza un proceso de autenticación para verificar la identidad del dispositivo receptor. Control de acceso. Se limita el acceso a los datos del medidor a usuarios autorizados. 5. Consideraciones adicionales. Interferencias electromagnéticas. Las señales RF pueden verse afectadas por interferencias de otros dispositivos inalámbricos. Se deben tomar medidas para minimizar las interferencias, como utilizar frecuencias específicas o implementar técnicas de mitigación de interferencias. Regulaciones. Las transmisiones RF están sujetas a regulaciones gubernamentales. Es importante asegurarse de que el diseño del medidor cumpla con las regulaciones locales. En resumen, la comunicación RF en un medidor de potencia digital es un componente esencial que permite la transmisión inalámbrica de datos. La elección del protocolo RF, la implementación del módulo y las consideraciones de seguridad son factores cruciales para un diseño exitoso. ¿Qué tipo de antena se utiliza normalmente en los medidores de potencia con comunicación RF? La elección de la antena en un medidor de potencia con comunicación RF depende mucho del protocolo de comunicación utilizado y de las necesidades específicas de la aplicación. Sin embargo, algunos tipos de antenas comunes en este contexto son 1. Antenas impresas. Antenna patch. Son antenas compactas y de bajo perfil, ideales para dispositivos pequeños como medidores de potencia. Se pueden imprimir directamente sobre el PCB del medidor. Antena de pletina. Se trata de una variante de la antena patch con mayor ganancia.
Son un poco más grandes que las antenas patch estándar. Antenna microstrip. Son antenas de bajo perfil que se pueden imprimir sobre un sustrato dieléctrico. Son populares en aplicaciones de banda estrecha. 2. Antenas de hilo. Antena dipolo. Son antenas simples y omnidireccionales, adecuadas para aplicaciones de corto alcance. Son relativamente económicas y fáciles de construir. Antena monopolo. Es una variante del dipolo que se conecta a tierra. Se utilizan a menudo en dispositivos portátiles. 3. Antenas de alta ganancia. Antena Yahyuda. Son antenas direccionales que proporcionan una alta ganancia en una dirección específica. Se utilizan para aplicaciones de largo alcance. Antena parabólica. Son antenas de alta ganancia que utilizan una superficie reflectante para enfocar las ondas RF en una dirección específica. Se utilizan en aplicaciones de muy largo alcance. Factores a considerar al elegir la antena. Protocolo RF. El protocolo RF utilizado determinará la frecuencia de operación de la antena y el ancho de banda requerido. Alcance de comunicación. El alcance de comunicación deseado influirá en la ganancia de la antena. Tamaño y forma del medidor. El tamaño y la forma del medidor limitarán el tamaño y la forma de la antena. Entorno de operación. El entorno de operación, como la presencia de obstáculos o interferencias electromagnéticas, puede afectar el rendimiento de la antena. Costo. El costo de la antena es un factor importante a considerar. En general, las antenas impresas o las antenas de hilo son las más comunes en los medidores de potencia con comunicación RF, ya que son compactas, económicas y fáciles de integrar en el diseño del medidor. Es importante elegir la antena adecuada para la aplicación específica, teniendo en cuenta los factores mencionados. Un diseño de antena adecuado puede mejorar la calidad de la señal y el alcance de comunicación. ¿Cómo se integra la antena en el diseño del medidor? La integración de la antena en el diseño del medidor de potencia con comunicación RF es un paso crucial para garantizar una buena calidad de señal y un buen alcance de comunicación. Aquí te explico cómo se integra normalmente. 1. Tipo de antena. Antenas impresas. Estas son las más comunes en medidores de potencia, ya que se pueden imprimir directamente sobre la placa de circuito impreso, PCB, del medidor. Esto las hace compactas y fáciles de integrar. Antenas de hilo. Se pueden integrar utilizando un cable flexible que se conecta a la placa de circuito. Se requiere un espacio adicional para colocar el cable y la antena. 2. Ubicación de la antena. En la superficie del medidor. Las antenas impresas se colocan directamente sobre la superficie del medidor, generalmente en un área donde no interfieran con otros componentes. En la parte posterior del medidor, si el espacio es limitado, la antena puede colocarse en la parte posterior del medidor, utilizando un orificio o un espacio reservado para la antena. 3. Diseño y montaje. Diseño de la antena. El diseño de la antena debe optimizarse para la frecuencia de operación del protocolo RF utilizado. Se puede utilizar software de diseño de antenas para simular el rendimiento de la antena y determinar la mejor ubicación y forma. Montajes y conectores. Las antenas impresas se suelen integrar directamente a la placa de circuito. Las antenas de hilo se conectan a la placa usando conectores SMA, U.FL o similares. 4. Consideraciones importantes. Espacio. El espacio disponible para la antena es un factor limitante. Interferencias. La antena debe colocarse lejos de otros componentes que puedan generar interferencias electromagnéticas. Materiales. Los materiales utilizados en el diseño del medidor pueden afectar el rendimiento de la antena. Se debe considerar la permeabilidad magnética de los materiales cercanos a la antena. Ajuste fino. Una vez que la antena se ha integrado, es posible que sea necesario realizar ajustes finos para optimizar el rendimiento. Esto podría incluir la adición de un elemento de ajuste o la modificación de la posición de la antena. 5. Ejemplos. Antena impresa. En un medidor de potencia con una antena impresa, la antena se integra directamente en la PCB. Se puede utilizar una antena patch o una antena microstrip. Antena de hilo. En un medidor de potencia con una antena de hilo, la antena se conecta a la placa de circuito utilizando un conector. Se puede utilizar una antena dipolo o una antena monopolo. En general, la integración de la antena en el diseño del medidor de potencia debe realizarse cuidadosamente para garantizar un buen rendimiento y una buena calidad de señal. Un diseño de antena adecuado puede mejorar el alcance de comunicación y la confiabilidad del medidor. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.